Gracias, Reina. Muy buenos días a cada una de las lindas mujeres que se encuentran presentes este día en su conmemoración del Día de la Mujer. Dios las bendiga y ustedes van a hacer el cambio de este país. Quedó demostrado que los hombres no pudimos, definitivamente. Entonces ustedes van a hacer el cambio de este país. Necesitamos buenas líderes que saquemos adelante nuestro país, porque hay que luchar por Colombia. Colombia es un país genial. Entonces voy a iniciar con este tema que tiene que ver con la información exógena. Para las personas que no conocen la historia, la información exógena nació en el año 2005. La primera exógena que yo envié fue en el año 2006, perteneciente al año 2005, y precisamente iba hablando con el doctor Carlos Guerra el día que fue a Pasto y lo llevé al aeropuerto, y él me dice: yo también inicié por allá, Arles. ¿Y por qué inició él? Porque los profesores de la universidad le dieron la oportunidad de hacer la exógena en esa época. En esa época tocaba quemarla en un CD y tener 2 o 3 CDs y llevarla a la DIAN para poderla radicar. No se hacía como se hace actualmente con el sistema de firma electrónica del representante legal. Entonces él me preguntó: ¿y tú por qué hiciste tu primera exógena? Primero que todo, lo hice por necesidad. En esa época estaba más pelado que el niño Dios. Entonces, ¿qué sucede? Resulta que me dijeron: Arles, hay que hacer esta exógena de una EPS muy grande del país, y yo dije: yo soy capaz. En esa época la única herramienta que teníamos era el libro de María del Pilar Roa con respecto a lo que tiene que ver con exógena. La leí y dije: no, esto no ha sido del otro mundo. Y como siempre me han gustado los sistemas, llegué, validé y envié como 15 formatos en esa época. Todos creo que se fueron re mal, ¿sí? La importancia de eso es que ni la DIAN sabía cómo realizar el proceso de fiscalización de la exógena, ¿sí? ¿Cuándo se vinieron a dar ellos cuenta de la parte de fiscalización? Cuando, por ejemplo, nosotros en esa época no presentábamos información exógena, no llegaba la parte de lo que tiene que ver con el requerimiento por no presentación, y en esa época era infinita la sanción. Si uno le llegaba una sanción de 500 millones de pesos, tocaba pagarla. Después llegaron e hicieron el ajuste de ese perverso artículo 651 que tiene que ver con el envío de información, y colocaron un límite de 15.000 VT, que hasta el año pasado lo bajaron a 7.500, pero a mí me parece personalmente que eso es muy alto para las empresas. ¿A cuánto les ha llegado de ustedes de pronto sanción de exógena o requerimiento de exógena? A muchos, levanten la mano sin pena. A mí también, ¿sí? Eso es normal. ¿Por qué? Yo creo que todos estaban desocupados. Los únicos que no estaban desocupados eran los contadores, pero la DIAN no tenía nada que hacer y se les ideó realizar todo lo que tiene que ver con los procesos de fiscalización de exógena. Y a muchos colegas se enfermaron, y a mí esa parte me parece terrible, porque es tenaz que te llegue una sanción, así la rebajes con todos los juguetes y que te toque pagar 60 millones. Dentro de nosotros hay contadores que no recibimos 60 millones al año, muchas veces llegan a 30 o mucho menos, ¿sí? Porque los que estamos aquí somos afortunados, dando gracias a Dios, de tener un trabajo, de tener un nombre a nivel profesional. Yo me quedo aterrado porque no pensé estar aquí. Wow, me siento como una estrella de rock, definitivamente, se los juro, no pensé, y eso es muy bonito. Entonces, ¿qué sucede? En el año, sí, me dicen que no mire atrás, pero uno se acostumbra, sí, discúlpenme, ¿no? En el año 2023, desde que nació la exógena, siempre yo lo he dicho, que siempre crean resoluciones. Faltando 15 días cambia la resolución anterior. ¿No les ha pasado eso? Y cambian fechas de presentación y demás. Entonces, ¿qué sucede? En este año es la resolución 1255 del 2022. ¿Qué pasó con esta bendita resolución? Nació antes de la reforma tributaria, la ley 2277. ¿Y qué es lo que pasa? Llegaron, en esa época no estaban los impuestos saludables, ¿sí?
no había la parte de lo que tiene que ver con unas exenciones que sacaron, ¿sí? Las CC, esos regímenes tributarios especiales todavía no están en exógena, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Llegan y uno, ¿qué hace? A mí me dijeron, siempre que he aprendido con la experiencia de estos años, porque la exógena va a cumplir 20 años y desafortunadamente va a seguir existiendo información exógena. Van a suprimir algunos formatos con toda la inteligencia artificial y demás. Yo siempre he dicho, esto tiene que cambiar, porque toda esta vaina es una carajada. Yo digo, mandar todas las operaciones de un periodo en unos formatos que muchas veces ni Arles los entiende, y llegan y se lo piden a cualquiera de nosotros y cada uno lo hace de acuerdo a qué, parte de la contabilidad. ¿Y cuántos de ustedes de pronto tienen clientes que, por ejemplo, no llevan ni la contabilidad o la llevan en Excel y cuando se dan cuenta tengo que enviar exógena? Afortunadamente ahorita con el ecosistema de facturación electrónica tenemos la parte de lo que tiene que ver con qué, con todo las facturas emitidas, facturas recibidas. Entonces yo empiezo a la inversa cuando voy a hacer esas exógenas, porque uno no puede dejar ir ese cliente. Es un poquito más de lo que vamos a recibir. Entonces, ¿qué pasa? Esta resolución, ¿sí?, nos da toda la parte de las reglas para jugar en el año 2023. Ya salieron los prevalidadores en la plataforma de la DIAN y están ajustados a esta resolución. Es posible que cambien, pero ojo, no es lo mismo mandar 5,000 registros a enviar un formato que me tocó validar el año pasado que tenía 285,000 registros. Entonces, ¿qué pasa? Yo que les dije a los grandes contribuyentes, envíen con lo que tienen. Actualmente, empiecen, porque yo prefiero enviar y que de pronto haya un cambio después de las fechas de vencimiento de malas, como dijo la vicepresidenta, de malas ya me dieron las reglas de juego, con lo que tengo que enviarlo. Entonces, ¿qué sucede? ¿En qué fallamos? Yo doy esta materia en la Universidad Mariana de Pasto, en la especialización, y resulta que todos fallamos en los obligados, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Dentro de los obligados hay personas jurídicas, ¿sí?, que independientemente de los topes deben presentar. Entonces están las entidades públicas o privadas que celebren convenios de cooperación y asistencia técnica para el apoyo y ejecución de sus programas o proyectos con organismos internacionales. Está la parte de la bolsa de valores, establecimientos permanentes naturales, de no residentes y de personas jurídicas y entidades extranjeras. Ellos deben sí o sí enviar información exógena. También deben enviar todas las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera, cooperativas de primer grado, todo lo que tiene que ver con fondos de empleados, que manejen toda la actividad comercial. ¿Por qué? Y ellos son los grandes, son los primeros que envían, porque la DIAN con eso nos friega a todas las personas naturales que hay en este país. Entonces, por eso ellos envían información independientemente de los topes. Están las personas o entidades que celebren contratos de colaboración empresarial. Y esto es una situación bastante delicada, porque ¿cuántos de ustedes manejan mandatos? ¿Sí? Contratos de mandato. Y tienen que enviar exógena, así no cumplan los topes, para enviar de las personas naturales y jurídicas. Entonces, ¿qué pasa? Todos estos son los primeros que sí o sí tienen que enviar información exógena. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces llegan y me dicen, Arles, es que yo soy una cooperativa de ahorro y crédito, no mandé exógena. Le dije, te fregaste porque tenías que enviarla. Entonces, ¿qué pasa? Llegan y cometen demasiados errores y no la envían. Y yo prefiero enviarla con errores a no enviarla. ¿Y enviarla antes de qué? De la fecha de vencimiento. Punto. No pare de contar, porque les voy a echar una anécdota. Desde el año 2005 hasta el año 2012, mis exógenas eran una payasada. Y yo siempre lo digo, eso salían un poco de errores. Ajá. Yo no tenía problema, pero nunca me requirieron, ¿sí? A partir del año 2013
empecé a analizar y me coloqué a estudiar esa vaina y dije, no, esto todavía va a haber ingresos de esta parte. Y dije yo, no, aprovechémoslo. Entonces ya empecé a analizarla, a estudiarla y demás con libros. Y en esa época no había ni cómo enviar la exógena, no había ni cartillas de la DIAN. O sea, hágalo como pueda, Springfield, ¿sí? Como algún capítulo de Los Simpson. Entonces, ¿qué sucede? De allí vienen, por ejemplo, los entes del nivel nacional y territorial, del orden central y descentralizado, ¿sí? Todas las alcaldías, municipios y ese tipo de organismos envían información exógena. Como ellos no son declarantes de renta, tienen que tener en cuenta lo siguiente, que todos los pagos y abonos en cuenta van en la columna de no deducibles en el 1001. Pare de contar. Y eso está por allá en el parágrafo 7 u 8 de la resolución en el artículo 17, si no estoy mal. Entonces, ¿qué pasa? Vienen los secretarios o que hacen sus veces de los órganos que financian gastos con recursos del Tesoro Nacional, o sea, los ministerios, todos esos manes que gastan la plata de los impuestos, ¿sí? Ellos tienen que presentar información exógena. Está la Cámara de Comercio, los obligados a presentar estados financieros consolidados. De aquí, ¿quiénes consolidan estados financieros? Levanten la mano. Son las grandes empresas y ellos, además de los formatos comúnmente que enviamos, por allá el 30 de junio tienen que enviar el formato de consolidación de estados financieros. Si no estoy mal, es el 1036. Y hay empresas que no lo envían. Y ese bendito formato, como es la consolidación del estado de situación financiera, ¿qué pasa? Tiene la sanción más alta. Por eso se envían los otros formatos primero y luego esos. Sencillo. Y hay personas que no lo hacen. Si no lo han hecho en años anteriores, es posible que la DIAN no los detecte. Entonces deje así. Y simplemente a partir del año 2023, ahora que empiezan los vencimientos, envíen esa vaina y pare de contar. Es posible que no los vayan a requerir. Está la registraduría civil del Estado civil, las cámaras de comercio, los notarios, en relación con las actividades que ellos realizan. Y los notarios envían un formato específico que es la parte de enajenación de bienes. Y ese formato es una galleta, porque cuando ustedes venden un bien y tiene un propietario, vaya y venga, pero si son 10, entonces tienen que segmentar ese formato en las 10 personas en el porcentaje de venta que tienen. Y hay gente que no lo hace. ¿A quién le ha llegado mal un reporte de una enajenación a través de notaría? Ajá, ya ve, eso es muy común. ¿Y qué es lo que pasa? El notario se gana la plata completa. La reciben chévere. ¿Y qué es lo que pasa? Al pobre contador le quieren pagar 100,000 pesos por enviar la exógena. Y yo le digo, hermano, eso es una responsabilidad muy grande, cóbrele más, siquiera unos 5 salarios mínimos para hacer esa exógena. Y llega el tipo y llora, pero ¿cómo me van a cobrar eso? Pero señor notario, usted simplemente recibe la plata sentada por colocar un sello ahí, pum, 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 y recibe la plata. Entonces esos manes no los quieren pagar bien. Entonces hay que tener en cuenta eso. De ahí viene la parte de las personas o entidades que elaboren facturas de venta o documento equivalente. Los famosos ¿qué? Tipógrafos. Ellos envían un formato donde relacionan todas las facturas que realizan en un periodo y ellos independientemente tienen que enviar información exógena. Entonces, ¿qué pasa? Todavía están activos. ¿Por qué? Hay una factura que se debe hacer en papel. ¿Cuál es? La factura de contingencia. Entonces ellos deben de ranear esa parte todavía. ¿Y qué es lo chévere de la factura de contingencia? Es la que debemos utilizar en el caso que se vaya la luz, que no haya internet y muchas cosas más. ¿Y qué es lo que sucede? Hay gente que no lo hace y generalmente el tipógrafo es como el notario. Se la gana toda, pero no quiere pagar por los servicios. Entonces ahí es donde va la situación. De ahí vienen las alcaldías, los distritos y gobernadores, las autoridades catastrales, los responsables del impuesto al carbono y las entidades que otorgan, registran
cancelan o suspenden personerías jurídicas, que generalmente son los municipios y las gobernaciones. Todos esos presentan exógena, independientemente de qué, del tope de los ingresos. Y de ahí ya viene lo que todos nosotros nos pasa en la vida real. ¿Qué es lo que nos pasa en la vida real? Tener personas jurídicas y personas naturales. Entonces, hay algo que dice por allá en la parte de lo que tiene que ver con el literal. F, las personas naturales y sus asimiladas, las personas jurídicas y sus asimiladas, entidades públicas y privadas y demás obligados a practicar retenciones y autorretenciones en la fuente a título del impuesto sobre la renta, impuesto sobre las ventas, timbre, durante el año 2023. Entonces, ¿qué pasa? Si ustedes tienen una persona natural y jurídica que de pronto tenga la responsabilidad 7 y 9 dentro del RUT, ellos están obligados a presentar información exógena, ¿sí? Por eso todas las personas jurídicas, así no reciban ingreso, tienen que presentar información exógena, ¿sí? Y ahí siempre fallamos y llegan y dicen, no, es que no supera los 100 millones de pesos la persona jurídica en el año 2022 o 2023, pero ¿qué son? Agentes de retención. Independientemente que hayan practicado o no retenciones en la fuente, deben de presentar exógena. Y aquí viene una situación, ¿sí?, que les voy a comentar. Ustedes analizan eso, presentan exógena, tanto naturales como jurídicas. Hay personas naturales que en el año 2022 son agentes de retención y de pronto ya para el año 2023 no. Pero ¿qué se nos olvida a los contadores? Hacer la actualización del RUT, suprimiendo la responsabilidad 07 o 09, dependiendo del caso. Y si la tiene esa persona natural allí, es muy posible que la DIAN lo requiera y le toque presentar información exógena. Entonces, ¿qué pasa? Allí hay una situación que hay que tener cuidado, eso es una alerta. Yo siempre reviso los RUT, miércoles tiene 7 y 9, listo, presenta exógena. ¿Qué presenta? Eso lo vamos a ver más adelantico. Entonces, ¿qué pasa? Eso es clave que lo tengan en cuenta, independientemente de los ingresos. Y por ejemplo, las personas jurídicas que son con ánimo de lucro, cooperativas o fondos de empleados, ¿sí?, con ánimo de lucro. Entonces, ¿qué pasa? Ellos como mínimo, yo creé una empresa en el año 2023 y resulta que no tuvo operaciones, pero la creó Arles y Liliana y tenemos un aporte inicial de 3.500.000 pesos cada uno. Como mínimo, esa persona jurídica que no tuvo operaciones durante el año 2023, pero se creó en el 2023 porque la Cámara de Comercio ranea las sociedades que se crean y las sociedades que se cancelan durante el año 2023. Entonces, ¿qué pasa? Como mínimo debe enviar el formato 1010, versión 8, información de socios y accionistas, porque son con ánimo de lucro, pero crearon una ESAL, que no es con ánimo de lucro, la calificaron durante el 2023 y no tuvo operaciones. Esa no manda el 10, versión 8. ¿Por qué? Porque no es con ánimo de lucro, pero no la calificaron a la ESAL, ¿sí? Y no tuvo operaciones. Las ESAL que no están calificadas son régimen ordinario. Entonces, ¿qué sucede? Obligatoriamente llegan y tienen que presentar el 1010. Así de sencillo. ¿Y qué es lo que pasa con las personas naturales? Siempre debemos tener en cuenta que los ingresos ustedes los van a analizar de la siguiente manera. Ingresos superiores de 500 millones de pesos, tanto en el año 2023 o 2022. Ingresos brutos, ahí sumen todo. Dividendos, ganancias ocasionales, ingresos ordinarios, otros ingresos, y la parte de lo que tiene que ver con pensiones y salarios. Ustedes suman toda esa vaina. ¿Y qué dicen? Esta persona superó los 500 millones de pesos. Superarlo es que sea 500 millones un peso hacia arriba, ¿sí? Porque ya me pasó un caso que me querían hacer presentar exógeno y me llaman a mí y le respondí a la DIAN, no. ¿Por qué? Porque no superaba los 500 millones. Tenía 500 millones de pesos completicos,
en el total de los ingresos, nunca lo superó. Entonces, ¿qué pasa? La DIAN lo requería y yo les dije, qué pena, lean la resolución, 124 les dije yo, eso fue para el año anterior. Entonces ya llegaron, uy, Arles tenía razón. Y yo le dije al funcionario, no hermano, no es tener la razón, es la norma, usted aplíquela y punto. Así como me quieren llegar y sancionar a mí, entonces yo los defiendo a mis contribuyentes para que no los sancionen. ¿Y qué hay que tomar en cuenta allí? Y que las rentas de capital y o no laborales superen los 100 millones de pesos. Para ese tipo de personas se deben cumplir los dos requisitos. Con uno que no cumplas, no presentas información exógena. Y siempre les digo a todos mis estudiantes y amigos que me preguntan, hermano, son los ingresos brutos totales, no vaya a tener en cuenta las devoluciones. Y resulta que hay amigos que llegan y toman en cuenta el ingreso neto con las devoluciones y le dije, perdiste. Ay, pero Arles, ¿por qué? Le dije, malinterpretaste, tienes al mejor amigo que conoce un poquito de esa payasada de por qué no me llamaste antes. Ya cuando tienes el problema, presente y paguemos la sanción, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? En las personas naturales se deben cumplir los dos requisitos y tienen que ser expresamente la parte de lo que tiene que ver con rentas de capital y o no laborales superiores a los 100 millones de pesos. Entonces, ¿qué le pasó a alguien? Recuerden que cuando uno vende activos fijos, si los tiene por menos de 2 años, ¿qué tipo de renta es? Correcto, ordinaria. Pero si lo tengo por más de 2 años, ¿qué tipo de renta es? Ganancia ocasional, ¿sí ven? Entonces, ¿qué sucede? A un amigo vendió la casa y claro, él se la jugó y colocó eso en ganancia ocasional. Y yo le dije, pana, usted tiene un alto riesgo que la DIAN lo requiera. No, que cómo se van a dar cuenta. Y yo le dije, por la escritura, tanto de adquisición como de venta. Y él dijo, no, no me va a llegar nada. ¿Y qué pasó? Le llegó y vendió la casa como en 700 millones de pesos, pues superaba, era renta líquida ordinaria, le hicieron cambiar la renta, me dijo ayúdame y le dije pues hermano, ahí ya no te puedo ayudar, te van a sancionar. ¿Y qué? Quedó re mal con el cliente. Entonces, ¿qué pasa? Eso hay que tenerlo en cuenta. Tampoco incluyan allí la parte de los dividendos, porque los dividendos no son ni rentas de capital, ni la parte de lo que tiene que ver con rentas no laborales. Entonces esos déjenlos aparte, porque esos tienen una cédula especial tanto en el 210 como el 110. Entonces ustedes simplemente lleguen y analizan, no, este tipo no, o sí, dependiendo si supera o no supera los topes, pero todas las personas naturales deben de cumplir los dos requisitos. Si no los cumplen, no presenta exógena. Y me pasó un cacharro hace 2 años, resulta, era un buen partido, la señora, le falleció el esposo y recibió gananciales y todo lo demás. Cuando yo miré la declaración, 3.000 millones, yo la vi hermosa, la vi hermosa. Entonces, ¿qué pasó? Llega y la requirió la DIAN. Y los gananciales y toda esa parte se maneja en la cédula de ganancia ocasional. Y resulta que ella tenía unos intereses también de 80 millones de pesos y la requirió la DIAN y la señora asustada. Y yo le dije, ve, ahí están los honorarios, no me le puedo tirar en plancha. ¿Por qué? Porque yo soy casado. Entonces me regañan y me echan de la casa, me cierran la puerta. Entonces, ¿qué sucede? Llegué y le hice el oficio, contestamos a la DIAN, fui, hablé con el funcionario, como era de Pasto, mandaron a Bogotá a verificar, porque los de Bogotá saben más, ¿sí? Eso todo filtran por Bogotá. Y resulta que yo llegué y contesté, no supera los topes por esto y los 3.000 millones son ganancias ocasionales. Cierre del proceso, no sabían dónde colocarme. Y yo dije, la señora, exactamente, no sabían dónde colocarme. Entonces eso, mejor dicho, me vio hermoso y yo soy feo, ¿sí? Uno chiquito, calvo, ¿sí? No es nada gracioso. Entonces, ¿qué sucede? A mí me toca ganármelas con inteligencia. Por eso cuando yo estaba en el colegio, hacía las tareas de física. Yo era el mejor en física porque yo quería ser aviador. Entonces, ¿qué pasa? Les hacía las tareas de física y ¿qué pasa? Me las gané así.
Entonces se enamoraban de mí, no, es que tú eres un genio, y yo, más o menos les decía yo, pero yo pequeñito, medía 1,34. Entonces, ¿quién me iba a echar bolas? Me tocaba ir a sexto de bachillerato para caerles a las de sexto cuando estaba en quinto, porque las de quinto no me paraban bolas. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Y aquí fallamos el 99,9 de los contadores. De ahí que vienen las personas del régimen simple. ¿Recuerdan cuando en el 2020 se creó el régimen simple? Y muchas personas decían que no debían de presentar información exógena. ¿Por qué? Porque nombraba en esa época declarantes de renta. ¿Sí? Así venía la resolución. Como todo, la hacen antes de cambio de la norma. Y a mí me llamaron. Profe Arles, tengo que presentar exógena, preséntela. Tanto jurídicas como naturales del régimen simple. Muchos no presentaron y la DIAN los requirió y les hicieron pagar la sanción. Son malignos. Entonces, ¿qué pasa? A partir del 2021 para acá colocaron las reglas de juego de los que están como régimen simple de tributación, que tienen que ver la parte de los contribuyentes, personas naturales del régimen simple, que en el año 2022 o 2023 superen los 500 millones de pesos, ¿sí?, sin considerar el tipo de ingreso. Entonces, ¿qué pasa? Los del régimen simple tienen ingreso simple, ¿sí o no? Tienen ganancias ocasionales. Hay la parte de lo que tiene que ver con los ingresos no constitutivos de renta y ganancia ocasional, que es otra situación allí, que esos restan, pero los del régimen simple, si usted recibe dividendos por 100 millones, ingreso simple por 300 y ganancia ocasional de 200, ya presenta exógena. Ya, pare de contar, superó sin considerar el tipo de ¿qué? De ingreso. Entonces ustedes vaciladamente, todo contribuyente que tengan en el régimen simple, persona natural, superó 500 millones de pesos, presenta exógena. Pare de contar, no se compliquen la vida, sí o sí van a presentar información exógena. Entonces, ¿qué pasa? Las personas jurídicas del simple están con el tope de los 100 millones de pesos y además el régimen simple, que son personas jurídicas, ¿qué responsabilidad tienen en el RUT? ¿Qué les comenté? La 7. La 7. Entonces sí o sí presentan información exógena. Y eso es todo, porque lo más importante es identificar quiénes debemos presentar información exógena. Porque si fallamos allí, pailas, nos llega el requerimiento de la DIAN. Y ese como mínimo, ¿cuánto nos cobran de sanción mínima ahora? ¿400 qué? Esa sí la sabemos. ¿Por qué? Porque a todos nos la han aplicado. ¿Sí ven? O sea, nosotros nos hemos vuelto expertos en régimen sancionatorio. Porque ¿a quién de ustedes lo han sancionado por cualquier pendejada? Levante la mano. A mí me han sancionado, Arles, igual que ustedes. me gustaría que hagamos aquí una dinámica y es ver si tenemos preguntas del público. Sé que tenemos algunas que nos están dejando a través de la comunidad, también a través de la transmisión en vivo, entonces me gustaría pues compartir micrófono y ver si alguien desea pues hacer una pregunta para que sea más dinámico en este momento el espacio. Sí. ¿Vale? ¿Quién tiene preguntas desde la comunidad? Me la regalan por acá, porfa, en el chat. Mientras tanto, también les quiero contar que tenemos ahí en las sillas, pues estos volanticos para que se unan a nuestra comunidad en WhatsApp. Ahí pueden participar, pueden escribir también sus preguntas si no quieren participar con micrófono abierto. Ahí simplemente pueden escanear ese código QR y se pueden unir a nuestros grupos de WhatsApp para que puedan escribir ahí sus preguntas, para que mantengan siempre informados de todas las novedades de Alegra, de todas las actualizaciones, también responder dudas de la mano de otros colegas contables. Y también tenemos un beneficio que también lo vamos a estar compartiendo con nuestros asistentes a través de la transmisión. Para los que todavía no son usuarios de Alegra, ahí van a encontrar todos el beneficio. Listo, por acá tenemos una pregunta de Lisette que nos dice: buenos días, quiero saber si me pueden ayudar con una inquietud respecto a la información exógena. Una persona no residente que tiene un local comercial debe presentar exógena y renta. Gracias. Debe presentar exógena e información y la declaración de renta como no residente. Sí.
debe Vale. presentar, independientemente de los topes. Súper. Listo. ¿Tenemos alguna más? ¿Alguien que quiera participar por aquí? Buenos días. Buenos días. Yo tengo una pregunta. Los que son fondos de empleados y cooperativas, pero que no son financieros, o sea, que son RTE, ¿esos los califico en el grupo F o en cuál? Eso los va a calificar como personas jurídicas en el grupo F, ¿sí? Porque no realizan actividades financieras. Entonces, esos van con los topecitos de los ingresos o porque son agentes de retención. Sí, porque hay muchas cooperativas de transporte, ¿sí? Que venden electrodomésticos y demás. Esas van con los otros porque el literal B es de la parte de lo que tiene que ver con cooperativas que realicen la parte de lo que tiene que ver con actividades financieras. O sea que esos fondos de empleados, por ejemplo, no tendrían que reportar el formato S1019. 1019, si tienes manejo de la parte de lo que tiene que ver con ahorro y crédito, sí tendrían que presentarlo, porque hay muchos fondos de empleados que manejan la parte de lo que tiene que ver con actividad financiera y manejan esas cuentas a la vista que llaman. En ese caso, si tú manejas eso, sí lo debes de presentar, Solo ese si formato. son depósitos de ahorro así voluntarios. Si Ah, son los no, otros, eso es no. diferente. Eso es el aporte normal que uno da, ¿sí? Ese es el aporte normal que uno da en la cooperativa, entonces no tiene ningún inconveniente. Vale, No muchas es gracias. ahorro a la vista que llaman y todo lo demás. No, uno va dando un aporte y se va llenando allá esa bolsita uno como asociado de ese fondo de empleados. Tenemos otra a través de la transmisión en vivo. Cuando se habla de los dos requisitos en persona natural, se refiere a los ingresos mayores de 500 millones y a los 100 millones en renta de capital o no laborable. Exactamente, tienen que cumplirse los dos requisitos y tienen que ser superiores de los 500 millones y de la parte de lo que tiene que ver con rentas de capital y bonos laborales de 100 millones de pesos. Son los dos requisitos. Vale, por aquí también tenemos otra pregunta. Por acá. Profe, le hago una pregunta con respecto a la sentencia del Consejo de Estado de 2023 que dice que cuando no se lesionan los intereses del Estado, de la DIAN, no es necesario pagar sanción porque simplemente es un envío de información, es algo informativo. Claro que sí, pero hay que tener en cuenta, ¿sí?, que nuestro país es de deberes formales, más que la parte de lo que tiene que ver con deberes sustanciales. Si yo tengo la obligación de presentar información exógena y no la presento, por ejemplo, enviaron y reportaron al profesor Arles con un pago que era de 10 millones de pesos, ¿sí?, y me colocaron 10.000 millones de pesos, porque eso le pasó a un cliente, lo reportaron mal. Entonces, ¿qué pasa? En ese orden de ideas, a pesar que yo no le estoy haciendo un dolo al Estado, ¿sí?, el 651 es claro con respecto al no envío de la información. Entonces, ¿qué pasa? En ese orden de ideas, tocaría calcular la sanción por la diferencia del valor de los 10.000 millones con respecto a los 10 millones de pesos. Y eso ha pasado mucho. Y he tenido esos casos donde yo nombro con respecto a la sentencia y me hacen pagar la sanción, ¿sí?, independientemente, porque no estoy haciéndole una lesividad al Estado, yo no le estoy robando un impuesto ni mucho menos, pero ¿a quién estoy fregando al final? A Arles Ibarra, porque le colocaron un ingreso de 10.000 millones de pesos y tienen que corregir la exógena. Y la DIAN no lo hace de manera interna. ¿Quién lo tiene que hacer? El contribuyente que realizó el envío de información con errores. Entonces eso es lo que pasa con respecto a esa sentencia. O sea, sí he tenido situaciones, pero se presentan casos muy particulares donde no puede ir. Por ejemplo, hay un caso particular de una persona natural que no envió el formato del saldo de las cuentas de ahorro y corriente en un periodo determinado, le faltó. Y ese formato es obligatorio para los que superan y no superan los topes. Entonces, ¿qué pasa? Llegaron y lo requirieron. Y él tenía 1.000 millones en un saldo de una cuenta de ahorro. Y le dije a la DIAN dentro de
parte de lo que tiene que ver con la respuesta, que ese valor ya lo tenían ellos porque lo había informado la entidad financiera, pero no lo informó el obligado a presentar información exógena y le hicieron pagar la sanción. Eso sería. Listo. Te tengo una última pregunta. ¿Cómo establecer con certeza el término de firmeza? El término de firmeza de la exógena es de 2 años contados a partir de la fecha de presentación de la declaración de renta, ¿sí? Del año del cual se debía enviar la información. Entonces, ¿qué pasa? Yo voy a enviar ahorita la información del año 2023, ¿sí? 2023. Uno llega en este año, ¿sí? Envío la información del 2023 y presento la declaración de renta ¿de qué año? Del 2023. Pero ¿cuándo presento la del año en que se cometió la falta? La del 2024 la presento en el 2025. Entonces prácticamente la firmeza de la exógena se convierte en 3 años. ¿Sí ven? Por eso no son los 2 años, porque la falta se presentó en el año 2024. La declaración de renta la presento en el 2025 y prácticamente 26 y 27. Entonces se convierte en 3 años. Eso es una locura, pero así es la parte de lo que tiene que ver con la firmeza de la información exógena. Entonces, ¿qué pasa? Podemos continuar entonces y ahora abrimos otro Listo. espacio para preguntas. Ok. Gracias. Entonces, Discúlpeme, tenemos otra. para acabar de completar ahí. Entonces, si una persona, es claro lo que está diciendo, pero entonces, ¿qué pasa si la renta del 22 que se presentó los exógenas en junio del año pasado, creo que si no estoy mal, ¿cierto? Sí. No la presentamos, hasta hoy la voy a presentar por desconocimiento, por los problemas que hayan presentado. Hoy la presento, o sea, a partir de hoy tengo 2 años para que quede en firmeza. ¿Eso es lo que exactamente, porque no has presentado la declaración de renta. pero no importa si mi renta tiene saldo a favor. o Independientemente que tenga saldo a auditoría, lo favor que o sea. no. ¿Cuál es el inconveniente? Que no se haya presentado Ok. la declaración. Por ejemplo, si ustedes Gracias. tienen beneficio de auditoría, aplica exclusivamente para la renta, ¿sí? El beneficio, pero los otros impuestos y los otros deberes formales corren de acuerdo a los términos que están. Eso es una locura también. Entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces lo que les comentaba, ¿por qué hay que cuidarnos? Por esta situación, por esta situación. A uno por todo nos quieren multar, pero así en la vida, en todos los países del mundo hay sanciones. Y hay sanciones, hasta uno puede ir tomando una cerveza en la calle y te hacen pagar un poco de plata. Hay países que son muy estrictos en esa parte. Entonces, ¿qué sucede? Mi recomendación, ¿sí? ¿Qué es lo grave de esta situación? Que, por ejemplo, nos desconozcan, ¿sí? La parte de lo que tiene que ver con los costos, rentas exentas, deducciones, descuentos pasivos, impuestos descontables y todo lo que tiene que ver en retenciones. Eso lo matarían a uno en el caso que, por ejemplo, la DIAN haga un proceso de fiscalización. Entonces, ¿qué sucede? Lo de la plata, ya sabemos que tiene que llegar a 7.500 VT. Yo ya he hecho actualmente cálculos de sanciones y aplicando todos los beneficios me ha dado como 35 millones de pesos. Pero es plata para nosotros, sí, porque generalmente eso no lo paga ¿quién? El empresario. Se lo cobran al pobre contador que realizó la información exógena. Entonces, ¿qué pasa? Hay que ser muy precavidos con eso y esta parte del parágrafo primero es benevolente. ¿Por qué yo siempre he dicho eso? Todas las correcciones que se realicen a los envíos de la información que se presenten antes de la fecha de vencimiento no serán objeto de sanción. Entonces yo les digo, ya tenemos los prevalidadores, ya tenemos la parte de lo que tiene que ver con las reglas de juego, trabajémoslos con lo que tengamos. Anoche precisamente me preguntaban de una entidad muy grande que si ya podía ir subiendo la exógena, porque tiene muchos registros. Entonces yo les dije, empiecen a subir, valídenla, porque no es lo mismo mandar 5.000 registros a mandar 290.000 o 1.000.000 de registros. El proceso de verificación de la DIAN se demora un poquito más. Cuando usted manda 1.000 registros, a las 2 horas le salen los errores.
pero más de 290.000 registros. Eso se demora y hay gente que espera el calendario. Por ejemplo, los grandes contribuyentes que son los bancos y demás, ¿sí? Ellos tienen que empezar a enviar la exógena ahorita, porque si cometen un error, por ejemplo, uno que presenta el 23 de abril, tengo tiempo de verificarlo y reemplazar el archivo y no me van a cobrar ninguna sanción. Entonces yo puedo reemplazar un 1019 de una corporación financiera 1000 veces antes de la fecha de vencimiento, sí, y me pueden cobrar sanción, no, porque es antes de la fecha de vencimiento. Pero ¿qué pasa? Lo envían el 23 y se dan cuenta el 27 que se subió con errores, entonces ahí sí te van a aplicar la sanción. Y para las personas, sí, jurídicas y naturales que empiezan a informar a partir del 8 de mayo, ¿sí? También empiecen a subirlos, verifican los errores y no van a tener ningún problema. Yo siempre he dicho, hagan con tiempo, pero por ejemplo, a mí me contratan para hacer una exógena y me dicen 2 días antes, yo no la hago, porque va a quedar mal, por más que quieran hacerla de manera correcta, y uno se apoya ¿qué? En el software Alegra para bajar los formatos, la parametrización y demás, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Con eso nosotros llegamos y nos curamos en salud y verificamos los errores, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Miren, aquí hay unos formatos que son los comunes para quienes, para los que no superan los topes y superan los topes que van desde el 1001, 1647, 1011, 1012, 1004, 2275, 2276 y 2280. Estos son los obligatorios para los que superan y no superan los topes. Si ustedes no tuvieron operaciones dentro de un periodo determinado, pues no van a mandar nada porque tienen los datos en cero. Y esto es de las personas jurídicas que les había comentado, con ánimo de lucro. El ejemplo que coloqué, creamos la sociedad con Lilianita, 3.500.000 Liliana y 3.500.000 Harles. Entonces, ¿qué pasa? No tuvo operaciones. Enviamos el formato 1010 y pare de contar y me evito situaciones. Hay personas que este formato lo enviaban con el valor intrínseco, ¿sí? El patrimonio líquido dividido entre el total de acciones. Después del año 2021 es el valor patrimonial, ¿sí? El aporte que tiene cada accionista, 3.500.000, 3.500.000, que la empresa tiene utilidades acumuladas y demás que valen 5.000 millones de pesos en patrimonio. No son 2.500 para Liliana y 2.500 millones para Arles, son los 3.500.000 y pare de contar. Entonces, ¿qué pasa? Aquí vienen unas recomendaciones que yo siempre doy. Los formatos de información exógena nacional deben ir únicamente firmados con el instrumento de firma electrónica del representante legal. Nada más. Que si ustedes son revisores tienen que echar un chequeo a ese envío, pues lógico, ¿sí? Pero no es responsabilidad de la revisoría fiscal, pero hay que revisarlo, ¿sí? Si realizas el envío de formatos de personas jurídicas, nunca dupliques pantalla para realizar la toma del código de seguridad de la firma electrónica. Se te pueden ir los formatos que van en cabeza de la empresa, se te van como representante legal. ¿A quién le ha pasado eso? ¿Ya ve? Si pasa, es muy común. ¿Y por qué sucede eso? Duplican pantalla y ¡pum!, se cambia el representante legal. ¿Qué es lo que hay que hacer allí? Desde el año 2017 la DIAN puso a disposición la cancelación de los archivos dentro del proceso de envío. Cancelan los archivos del representante legal y los envían ya correctamente a ¿qué? A la empresa. Y listo, pare de contar, pero antes de la fecha de vencimiento, ¿sí? Miren, a pesar que la mayoría de los software, como Alegra, se exportan los formatos, parametrizan, eso es una maravilla, pero ¿qué sucede? Ustedes hagan sus filtros dentro de la parte de lo que tiene que ver con la información. Nosotros somos seres humanos y así hay inteligencia artificial que suba toda la parte de lo que tiene que ver con las contabilizaciones automáticas. ¿Se puede ir una factura doble? Totalmente, un registro doble. Tanto la IA como el software super que hay en el mercado, como Alegra, ¿sí?
El software puede cometer errores, totalmente. Entonces, ¿qué pasa? Filtren la información, ¿sí? ¿Para qué? Para que eviten errores de valores y demás. Porque hay veces cuando nosotros hacemos las contabilizaciones manuales o por ejemplo nuestros asistentes, ¿qué pasa? Una factura de 10 millones se puede ir por 1.000 millones y eso lo he visto. Eso lo he visto y se dan cuenta después. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ustedes analicen el total de los ingresos de la empresa y sus costos y gastos tienen que ser consecuentes ¿con qué? Con el ingreso. Una empresa de 1.000 millones de pesos me pasó. Me decía mi amigo, no me cuadra el 1001, mándamelo. Y yo le dije, panita, no sumo todas las columnas. Estas columnas me dan como 11.000 millones. Hay un error y me puse a ver y se le había quedado pegado un 0,0000 en un valor. Entonces le dije, aquí está el error, dame el valor correcto, corregimos y listo. Entonces no hay ningún inconveniente. De ahí que viene los formatos de IVA generado e impuesto al consumo, ¿sí? Y el 1005 nos debe cruzar con las declaraciones bimestrales, anuales, ¿sí? O cuatrimestrales. ¿Anual quién presenta? Correcto, ustedes saben más que uno, ¿sí ven? Entonces el simple presenta anual, que ya pasaron los vencimientos, ahora en febrero, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Eso nos va a cruzar. Las retenciones en la fuente por rentas laborales y rentas de personas únicamente van en el formato 2276, información de rentas de trabajo. Todo lo que ustedes hicieron por el artículo 383, procedimiento 1, procedimiento 2, va en el 2276 versión 4, punto, pare de contar. Y las otras retenciones van en el 1001 a la tarifa general de honorarios, comisiones y servicios. Efectuar la depuración de terceros en el 1007. Recuerden que los actos entre particulares, de acuerdo al artículo 83 de la Constitución Nacional, parte de la buena fe. Si ustedes tienen empresas del área comercial, ¿qué deben de hacer? Simplemente filtrar, porque yo me he encontrado que Pedro Pérez tiene 10 cédulas diferentes y son distintas porque dan un número más. Muchas veces uno llega, entrega la cédula de ciudadanía o la identificación con un número más. Aquí no hay buena fe de nada. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes verifiquen eso y acumúlenlo como cuantía menores, porque qué tal que le vendan 100 millones a una persona. ¿Qué pasaría a esa persona natural que ustedes reportaron 100 millones de pesos en el ingreso? ¿Qué pasa con la DIAN? ¿Lo va a requerir por qué? Claro, para presentar renta y que no sea. Entonces, por ejemplo, en mi zona, en Pasto, pasa algo muy particular que es, llega mucho ecuatoriano a comprar y ellos entregan todos los documentos de manera errada. Nunca entregan un documento bien y crean terceros y es una locura. Y hay un almacén que vende como 95.000 millones de pesos. ¿Se imagina el 1007? Entonces yo les dije, filtremos, verifiquemos en las bases de datos, Procuraduría, la parte de lo que tiene que ver con las entidades de verificación de salud, el mismo consulta de RUT. ¿Para qué? Para evitar ese inconveniente. Y si hay algún error, agrupémoslo y pare de contar, ¿sí ven? Agrupémoslo como cuantía menor y no hay problema. Entonces, ¿qué pasa? De allí hay unos cambios de eliminación de conceptos y demás. El más conocido es la parte de lo que tiene que ver con la diferencia en cambio, ¿sí? Por costo y gasto y la diferencia en cambio por ingreso, ¿sí? De resto son conceptos que adicionaron dentro del 1011 y el 2275, unas supresiones que hubieron y pare de contar, pero la exógena sigue siendo la misma desde el año 2005 hasta la fecha. Son ajustes de acuerdo a los conceptos y formatos de acuerdo a las reformas tributarias. Pare de contar. Entonces no se preocupen que tampoco toca ser brujo ni gárgame, ni mucho menos para hacer eso. Ustedes tienen la información. Entonces, ¿qué pasa? Partan de la información que tiene cada uno de nuestros clientes. Entonces, ¿qué sucede? Esto es lo bonito, enviar unos formatos y que ustedes los verifiquen y que estén de manera recibida. Eso es lo chévere. Pero ¿qué pasa? Dentro de ese formato puede haber un valor diferente. ¿Qué es lo que pasa? Como les dije, a Arle le pagaron 10 millones de pesos
y le colocaron 10.000 millones. ¿Puede suceder? Claro, y toca corregir y me toca pagar la sanción, sí, porque están perjudicando a Arles. Entonces, y eso pasó hace 4 años en una empresa que yo manejo. Habían colocado 80.000 millones, o sea, un poco de cero, y se le pegó al colega. ¿Qué le recomendé? Corrige el formato, y hace 4 años la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales no le ponía cuidado a eso, ya está en firme la exógena, no pasó nada. Se salvó por un pelo, como digo yo, se salvó por un pelito, entonces no hay problema. De ahí que viene cuando ustedes verifiquen los envíos, ¿sí? Por ejemplo, en esta parte, ustedes llegan y la persona interesada del envío es el representante legal, ¿sí? La parte del remitente, la parte de lo que tiene que ver con el nombre de la persona jurídica que van a enviar. Si esos dos son de una empresa jurídica y está el mismo representante legal en ambos, se equivocaron en el envío. Entonces verifiquen el 1006 para que no vayan a tener problema por consulta de envío de información exógena. Esto es un error muy frecuente que no lo detecta ningún software, ni el mismo de Alegra. Hay momentos que creamos un tercero y resulta que el tercero se va con un error en el dígito y ustedes suben esto y no lo pueden validar y sufren por esto. No valida, no valida, y es por esos caracteres especiales que se encuentran dentro de la creación de los terceros de los sistemas. Hay veces nos colocamos espacios en blanco al iniciar el apellido, el nombre y demás, eso nos genera error. Entonces, ¿qué pasa? Hay que filtrar la información. Y esto le pasó a una amiga. En esa época, afortunadamente, yo no apagaba el celular. Y me llamó como a las 9 de la noche. Y me dijo, Arles, no me valida eso. Y yo llegué, yo te lo voy a hacer validar. Verifiqué y encontré el error. Corregí. Como este era del ingreso, lo verifiqué también en qué? En cuentas por cobrar. Y también estaba en el 1006. De IVA generado y le arreglé los 3. Mi amiga estaba que me colocaba en el cielo porque estaba asustada porque ya se iba a vencer. Entonces le ayudé. ¿Y qué es lo que pasa? Hay que tener en cuenta y le sale esta alerta que hay un error dentro de ¿qué? De la contextura del dato del tercero. Entonces eso es lo que sucede, apreciados participantes. Simplemente es tener cuidado y cuando aparezcan estos errores, ¿sí? Que hay un error muy frecuente. Esta parte, ¿qué es lo que tiene que ver? Ustedes llegan y verifiquen. Si sale esto, ¿qué es lo que van a hacer? Van a cancelar ese archivo y van a enviarlo de manera correcta. ¿Por qué ocurre este error? Porque cuando validamos los archivos, por decir algo, tiene cantidad de archivos 1, cantidad de registros 5.000 y por error ustedes colocaron 4.999. Les va a dar este error de encabezado de archivo. Entonces, ¿qué sucede? Eliminan este archivo porque ustedes no pueden reemplazar algo que está mal, ¿sí? Totalmente, simplemente eliminan este y hacen el envío de manera correcta y solucionan, pero todo antes de ¿qué? De la fecha de vencimiento, porque es una locura esta situación. Siempre, por eso, siempre recomiendo antes de la fecha de vencimiento realizar los envíos de todos los formatos, verificarlos y corríjanlo y se van a quitar dolores de cabeza en el mes de julio o agosto, que suben la información exógena de las personas naturales. Y esto pasó en una empresa, o sea, esto pasa en cualquier empresa del país, pequeña o grande, y siempre apóyense de su software. Por ejemplo, Alegra tiene un gran servicio técnico, entonces ¿qué pasa? Pídanles a ellos el soporte técnico para poder solucionar los inconvenientes que tienen, o a su casa de software favorita. Entonces eso es lo de menos. Lo malo es que hay veces lo dejan a uno con la musiquita y no le resuelven, ¿sí? Se han mirado, no nos resuelven, pero Alegra es juicioso, ellos sí resuelven, ¿sí? Es como a mí, Arles, por ejemplo, una señora más bajita que Arles en el avión, ¿usted me puede colaborar? Claro que sí, yo llegué tenga su maletica y quedé como un príncipe, y eso que yo soy enanito. Imagínense, si midiera 1,70, entonces una locura. Más fácil poder cogerle la maleta a la señora y ayudarle. Y tras de eso estaba más pesada que mi conciencia. Entonces, imagínense. Entonces, ¿qué pasa? Esto era lo que
les quería compartir dentro del proceso de información exógena, ¿sí? Siempre estén pendientes, envíen antes de la fecha de vencimiento, verifiquen los envíos y que todo esté de manera correcta. Si por ejemplo les sale este error, ¿sí? Ustedes le dan siguiente y ¿qué es lo que tienen que ver? Errores de NIT. Y ahora hay plantillas que las regalan, ustedes las pueden comprar. Hay una muy buena de un amigo mío que se llama William Dusan, un CRA haciendo Excel y toda esa parte, y él vende esta plantillita, no es ni cara. Entonces ustedes verifican los root antes de validar cada formato y lo envían sin problema para que no tenga inconveniente. Eso sería. Apreciados participantes, es con todo cariño, agradezco la invitación de Alegra, agradezco a cada uno de los colegas que se encuentran aquí presentes porque no es fácil venir de Pasto acá, no es tan fácil, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Eso es muy bonito y espero haya sido útil toda esta información que les he brindado. Dios los bendiga y buena mar en sus procesos de elaboración de información exógena. ¿Disfrutaste de la charla? Te invitamos a explorar más contenido sobre nuestro evento Entre Contadores en la playlist de YouTube. Además, si quieres asistir a nuestro próximo evento, regístrate hoy mismo. Encontrarás el enlace en la descripción de este video. Únete a nuestra comunidad de profesionales en WhatsApp y dale superpoderes a tu profesión contable.